Imagina que la inteligencia artificial pudiera diagnosticar enfermedades con la precisión de un experto, pero sin todo ese trabajo manual de miles y miles de horas. Y si la clave no fuera solo enseñarle a ver, sino a dudar, a aprender de su propia confianza. Muy buenas y bienvenidas a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante, un artículo de investigación que propone un enfoque llamado SaaSnet. Nuestra misión, pues, va a ser desmenuzar esta tecnología, entender cómo pretende solucionar uno de los mayores quebraderos de cabeza de la IA médica, que es la falta de datos etiquetados por expertos. Exploraremos sus ideas y bueno, veremos si de verdad esto puede cambiar las reglas del juego. Vale, para empezar, pongámonos en situación, porque el problema es la base de todo esto. Para que una IA aprenda a identificar, qué sé yo, un tumor en una resonancia magnética, necesita ver miles de ejemplos donde un radiólogo ha dibujado el contorno exacto de ese tumor. Píxel a píxel, un trabajo de chinos. Exacto. Píxel a píxel. Es como enseñarle a un niño lo que es una manzana mostrándole miles de fotos con la silueta perfectamente repasada. A esa silueta perfecta, el dibujo ideal, en este campo se le llama el ground truth, la verdad absoluta, ¿no? Eso es. Y ese proceso de repasar la silueta, que técnicamente llamamos anotación o segmentación, es un cuello de botella gigantesco. Precisamente, el artículo lo deja muy claro y señala tres grandes desafíos. El primero es, bueno, el más obvio, la escasez de anotaciones. Conseguir que un médico especialista dedique horas y horas a colorear imágenes es carísimo. Y lentísimo. No hay tiempo material. No hay tiempo ni suficientes expertos para crear las bases de datos masivas que estos modelos suelen pedir a gritos. Y eso nos lleva al segundo problema, que es más sutil. La variabilidad, eso es. Si pones a dos radiólogos de primer nivel a delinear el mismo páncreas en un TAC, te garantizo que sus dibujos no van a ser clones. Para nada. Habrá pequeñas diferencias, sobre todo en los bordes, en las zonas más difusas. Esto introduce una especie de ruido en los datos. Y el tercer desafío es la precisión. Muchos métodos actuales se lían en los bordes complicados o, peor aún, se comen estructuras pequeñas. Cierto. El problema está muy bien planteado en el artículo, pero seamos honestos, esto no es un descubrimiento. Es el pan de cada día para cualquiera que trabaje en este campo. La pregunta que tenemos que hacernos al analizar SaaSnet es, ¿estamos ante una solución realmente original, un nuevo paradigma, o es una optimización más? Una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca muy inteligente, sin duda, pero sobre ideas que ya existen. Y sobre la variabilidad, me gustaría añadir un matiz. No es solo ruido. A veces esa diferencia entre dos expertos refleja una incertidumbre clínica real, una zona ambigua donde es objetivamente difícil decir dónde acaba el tejido sano y empieza el enfermo. Claro. La gran pregunta es si un algoritmo puede llegar a simular esa complejidad, esa duda casi filosófica, o si simplemente está, aprendiendo a hacer una media entre dos dibujos. Esa es una pregunta buenísima, y creo que la respuesta está en cómo está construido SaaSnet por dentro. Su arquitectura se basa en una estrategia que llaman de doble vía, o de doble rama. La analogía que se me ocurre es la de dos artistas mirando el mismo paisaje. Tienes a un artista que es un miniaturista, un obseso del detalle. Se fija en las texturas de las hojas, en los bordes. En el modelo, este sería el decodificador de bajo nivel. Pero luego tienes a otro artista que es más impresionista. Da dos pasos atrás y capta la forma general, el contexto. Este sería el decodificador de alto nivel. Uno ve los árboles y el otro ve el bosque, vamos. Es un concepto clásico en visión por computador, la fusión de características a diferentes escalas. Justo. La idea es que ambos enfoques son necesarios. El detallista se puede perder y no ver la forma general, y el impresionista puede pasar por alto los bordes precisos. La clave, dicen los autores, es combinar ambas visiones. El concepto, como dices, es elegante y está probado, pero aquí es donde, como ingeniero, me salta la primera alarma, o al menos la primera pregunta incómoda. Una arquitectura con dos decodificadores, dos artistas, ¿eso significa más complejidad? Más piezas. Más piezas móviles. Y eso se traduce directamente en más parámetros. Me fijé en el apéndice del artículo y dan la cifra. 11,26 millones de parámetros. Para las que no estamos en el día a día, eso es mucho. Es una cifra que te hace levantar una ceja.
Te hace levantar una ceja. Sí. A ver, no es un modelo monstruoso, los hay mucho más grandes, pero tampoco es ligero. Esto implica que entrenarlo va a costar más tiempo y más dinero en tarjetas gráficas. Así que la pregunta del millón es, ¿la mejora en la precisión que consiguen justifica este aumento en el coste computacional? Claro. ¿No habrá otro modelo más sencillo que logre un 98% de su rendimiento usando la mitad de recursos? Es el eterno equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Totalmente. Es la pregunta del millón. Y es interesante porque parece que los autores sabían que se la iban a hacer. Su respuesta no es simplemente, sí, la precisión extra lo vale. Su argumento es que la magia no está en tener las dos ramas, sino en cómo las fusionan. Y aquí es donde entra su primer ingrediente secreto. A ver, sorpréndeme. Lo llaman Scale Aware Adaptive Reweight, o SAR para abreviar. Y la idea es realmente buena. En lugar de coger las predicciones de los dos artistas y hacer una simple media, el sistema aprende a confiar más en uno u otro dependiendo de la zona. Ah, vale. Y lo hace a nivel de cada píxel individual. Imagina que el modelo se da cuenta, después de ver cientos de imágenes, de que el artista detallista es un genio dibujando los bordes, pero el artista impresionista es mejor captando el centro de los órganos. Entonces, el propio modelo aprende a delegar. Desarrolla una especie de metacognición, una confianza en sus propios componentes. Si la rama de bajo nivel ha acertado consistentemente en los bordes en las últimas 100 imágenes, el modelo aprende a hacerle más caso en los bordes de la imagen 101. Exactamente. Lo llaman acumulación de confianza temporal. Y los resultados que muestran de esta estrategia son muy visuales. En los gráficos se ve cómo la predicción, al aplicar esta ponderación inteligente, se ajusta al contorno real como un guante. Y los números lo respaldan. Hacen unos experimentos muy interesantes, los estudios de ablación, que es como cocinar un plato, quitando ingredientes para ver cuál es el esencial. Entiendo. Y demuestran que cuando quitan este sistema SAR, la precisión del modelo cae notablemente. Reconozco que es una estrategia de fusión muy sofisticada. Va mucho más allá de una media ponderada fija. Le da al modelo una flexibilidad que es muy atractiva. Pero, de nuevo poniéndome el sombrero de abogado del diablo, me pregunto por su estabilidad. Este sistema se retroalimenta de su propio pasado. ¿Qué pasa si en las primeras fases del entrenamiento, por pura mala suerte, una de las ramas empieza con mal pie y da resultados pobres? ¿Quieres decir que el modelo podría cogerle manía a una de las ramas injustamente? Exacto. Podría sesgarse incorrectamente y empezar a desconfiar de una rama que con más entrenamiento podría haberse vuelto muy útil. Los sistemas que aprenden de su propia historia tienen ese riesgo. Pueden entrar en un bucle y amplificar errores iniciales si no están muy bien regularizados. Es un punto de fragilidad potencial que habría que investigar a fondo. Es un riesgo interesante, sí. Un posible talón de Aquiles. Vayamos al segundo ingrediente secreto, que es su solución para el problema de la variabilidad entre médicos. Aquí es donde intentan que el modelo aprenda a ver una estructura como lo harían diferentes expertos. Y la forma en que lo hacen suena a ciencia ficción. ¿Usan transformadas de Fourier en 3D, si no recuerdo mal? Efectivamente. Y aunque el nombre técnico asusta un poco, la idea es bastante ingeniosa. En lugar de coger la imagen y rotarla o estirarla, que a veces crea distorsiones artificiales, lo que hacen es convertirla en una especie de ADN matemático. Una representación en el dominio de la frecuencia. Eso es, basada en sus patrones de repetición. Y una vez que la tienen en esa forma de ADN, le hacen cambios minúsculos, casi imperceptibles, y luego la reconstruyen. El resultado es una versión de la imagen original sutilmente alterada, mucho más realista que un simple estiramiento. Es una técnica de aumento de datos muy potente, sí. Operar en el dominio de la frecuencia te permite introducir variaciones globales de una forma muy controlada, sin los artefactos visuales que a veces aparecen con transformaciones geométricas simples. Ahora bien, dicho esto, aquí es donde tengo mi mayor escepticismo con el artículo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? En la afirmación de que esto emula las variaciones en las anotaciones humanas. A ver, ¿estamos seguros de que una manipulación matemática en el dominio de la frecuencia se parece en algo al complejísimo proceso cognitivo de un radiólogo que duda, que tiene en cuenta el historial del paciente? ¿Que debate consigo mismo? Claro, yo creo que no. Lo que están haciendo es, en realidad, una forma muy sofisticada y efectiva de sacudir los datos de entrada para obligar al modelo a ser más robusto. Y eso es fantástico, es una gran técnica, pero no está simulando la cognición humana. Llamemos a las cosas por su nombre.
Es una distinción muy importante entre lo que hace y cómo lo venden. Pero bueno, al final, como en todo, la prueba de fuego está en los resultados. Y aquí, siendo sinceras, es donde SASNet saca pecho. Los autores lo prueban en 3 tipos de imágenes muy diferentes: aurícula izquierda del corazón, páncreas y tumores cerebrales. 3 benchmarks estándar, sí. Si quieres demostrar que tu modelo es bueno, tienes que pasar por ahí. Y los resultados son espectaculares. Pero para mí, el dato más increíble, el que me hizo releer la sección un par de veces, es cómo se comporta con datos limitados. Aquí está la joya de la corona. Con solo un 20% de los datos de entrenamiento etiquetados, un 20%, SASNet supera a todos los modelos de la competencia. Impresionante. Y lo más loco es que en algunos casos su rendimiento con solo esa quinta parte de los datos se acerca o incluso supera al de otros modelos entrenados con el 100% de los datos. Y eso, si se confirma, sí que es un cambio de paradigma, porque las implicaciones prácticas son enormes. Significaría que podrías desarrollar una nueva herramienta de diagnóstico con una fracción del coste y del tiempo. Podrías entrar en un nuevo campo médico, por ejemplo, la segmentación de un tipo de tumor raro para el que hay pocos datos, y aún así conseguir resultados de altísimo nivel. Exactamente. Imagina lo que eso supone. Y no es solo un tema de números en una tabla, ¿eh? Las imágenes que muestran son muy elocuentes. Se ve claramente cómo en zonas difíciles, donde otros métodos dan un resultado roto, como un puzzle mal hecho, SASNet produce un contorno completo, coherente. Con sentido anatómico. Justo, mantiene la integridad de la forma donde otros se desmoronan. No hay duda. Los resultados que presentan son, en el contexto de esos 3 conjuntos de datos, excelentes. Los números son sólidos y las mejoras visuales son evidentes. Pero, y aquí es donde como científico me pongo el sombrero escéptico, hay que mirar la letra pequeña que los propios autores, muy honestamente, señalan en su discusión. Ah, claro. Estos resultados tan buenos tienen un par de asteriscos importantes. Claro, del laboratorio al mundo real siempre hay un trecho. Un trecho que puede ser un abismo. El primer asterisco es la generalización. Han probado el modelo en 3 tipos de imágenes 3D, que son volumétricas, resonancias y TACs. Pero ¿funcionaría igual de bien en imágenes 2D, como una radiografía de tórax o una ecografía? Ni idea. No tenemos ni idea. Su aplicabilidad en esos escenarios, que son el pan de cada día en cualquier hospital, es una incógnita total. Lo dejan como trabajo a futuro, un clásico de los artículos de investigación. Un clásico, sí. Y el segundo asterisco, que para mí es incluso más importante, es la heterogeneidad de los datos. Estos conjuntos de datos públicos, aunque son el estándar, suelen estar muy limpios, muy curados. Entiendo. Son imágenes de buena calidad, de protocolos similares. El mundo real no es así. El mundo real son datos de 10 hospitales diferentes, con escáneres de 5 marcas distintas, con protocolos que cambian cada 6 meses. El verdadero desafío, el que queda por demostrar, es si SASNet mantendría este rendimiento tan espectacular al enfrentarse al caos de los datos clínicos del día a día. Un punto fundamental. La robustez en el mundo real es lo que separa un paper interesante de una herramienta clínica útil. Muy bien. Creo que hemos tocado todos los palos. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de este análisis. Para mí, la primera es un posible cambio de mentalidad. El futuro de la IA médica quizás no dependa tanto de acumular datos, sino de diseñar algoritmos más inteligentes. Totalmente de acuerdo. Un giro de la fuerza bruta a la elegancia algorítmica. La calidad del aprendizaje por encima de la cantidad de datos. Segundo, que las innovaciones que lo hacen posible son, por un lado, esa fusión adaptativa, ese sistema que aprende a confiar en sus propias partes, y por otro, esa forma tan sofisticada de sacudir los datos. Y tercero, y esto es lo que tiene impacto directo, es la demostración de que se puede alcanzar un rendimiento de élite con una fracción de los datos. Y eso podría acelerar la llegada de estas herramientas a la práctica clínica. Sin duda. Y para terminar, todo este análisis me deja con una pregunta fascinante en la cabeza, una idea que va un paso más allá del propio artículo. A ver. Si hemos visto que una IA puede aprender a ser robusta ante las inconsistencias entre expertos humanos, y si le diéramos la vuelta a la tortilla, ¿podríamos usar algún día estas mismas IAs para ayudar a los humanos a ser más consistentes? Como un mediador o un árbitro. Exacto. Imagina una IA que, al ver las anotaciones de 2 radiólogos, no solo las promedia, sino que es capaz de decir, ojo, en esta zona hay una discrepancia significativa. Doctora A, usted ha incluido esta parte. Doctor B, usted no. ¿Podrían revisarlo?
¡Wow! Podría actuar como un asistente que ayuda a estandarizar los criterios, reduciendo la variabilidad en su mismo origen. Estaríamos cerrando el círculo. Los humanos entrenan a las máquinas para que sean robustas, y luego esas máquinas robustas ayudan a los humanos a ser más consistentes y precisos. Un círculo virtuoso de mejora continua entre humanos y máquinas. Un futuro donde la colaboración no solo automatiza, sino que nos hace mejores profesionales. Es una idea muy potente para cerrar. Con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.